Bien, señores, ya está con nosotros en los estudios de S5N con el barbijo puesto como corresponde el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sergio Berni. Doctor Berni, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿alguna opinión sobre lo que ha visto? Creo que sea, yo le quiero corregir una cosa. Corrija, a ver. No creo que sea chantada. No de la Madrid, eso no tiene explicación. No nos olvidemos que atrás de cada vacuna hay un lobby comercial impresionante. No es gratuito la publicidad o intentar desmerecer otra vacuna en favor de otra. Atrás de cada vacuna los argentinos deben saber que hay lobbies y cada lobby significa millones y millones de dólares. Entonces, no se crean que es desconocimiento, no se crean que es chantada, son intereses económicos de unas farmacéuticas contra otras farmacéuticas, donde algunos políticos se meten en esa disputa, que no es gratis, claro, por supuesto. Son contratos de cientos de millones de dólares. A ver si no va a haber unos manguitos para un periodista, unos manguitos para un político, unos manguitos para un médico. No nos comamos que es inocente las campañas en contra de una vacuna y a favor de otra. Todas esas campañas se llaman lobby, una actividad que en Estados Unidos está permitida y tiene una recompensa económica fenomenal. Sí, totalmente. Ministro, ¿cómo está el cumplimiento de las nuevas medidas en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano sobre todo? Bueno, en realidad acá lo que importa no es hablar del cumplimiento, sino importa de que estamos ante las puertas de un colapso sanitario muy importante. Aquellos que recorremos permanentemente, que estamos en la calle, vemos cómo están los hospitales, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires hoy no había camas, hoy usted hablaba con los más importantes CEOs de cada uno de los sanatorios privados, usted sabe, y este no es un dato menor, en la ciudad de Buenos Aires el 83% de los porteños tienen obra social o una prepaga. Bueno, ese sistema está totalmente colapsado, las más importantes de todo no tenían camas para dónde derivar. Le doy un ejemplo de una paciente que atendí yo, una persona con un neumoperitoneo, que es un neumoperitoneo, es gas en la parte, en la cavidad abdominal porque se le reventó una víscera, estuvo 8 horas en una silla de ruedas, en una guardia, esperando una cama para poder operarla de urgencia. Bueno, esa es la realidad que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y que es muy importante y que no tiene nada que ver con chicanas políticas, tiene que ver con lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, es el espejo de lo que nos va a venir pasando a partir de la tercera semana. O sea, lo que pasa hoy se va a repercutir en el resto del país a partir de la tercera semana porque se va desparramando como una mancha de aceite. Entonces, esta irresponsabilidad de seguir insistiendo con que la ciudad de Buenos Aires está bien, con que la ciudad de Buenos Aires le sobran camas, con que se puede seguir resistiendo, me parece que es un grado de responsabilidad muy grande y además de inconsciencia, porque en la ciudad de Buenos Aires dice, bueno, yo en el hospital Muniz tengo 30 camas, puedo poner 20 más, pero lo que no entienden es que esas 20 camas necesitan una aparatología y necesitan los recursos humanos que no existen. No es una cuestión de espacio físico de cama, es una cuestión de que el sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires está agotado, el sistema de enfermería está totalmente agotado. Entonces me parece que es una gran irresponsabilidad seguir insistiendo en este tema. Y además hay una cuestión... Pero perdón, Sergio, hablando de esto, ¿usted cree que puede haber algo de posicionamiento político frente a Patricia Bullrich? Mire, está tan yo creo a favor que hay tres clases de dirigentes políticos. Aquellos que tienen responsabilidad de gestión, que son todos los que estamos viendo en esa pantalla, que tienen responsabilidad de gestión, entonces comprenden y entienden lo que significa una emergencia Aclaremos sanitaria. que está mostrando esta pantalla. Mostrame acá esta parte de la pantalla, ¿no? Después tenemos mostrame esta parte de la pantalla, chicos. los que no tienen responsabilidad de gestión, que son dos que vemos acá. Bueno, esta es la que, estos son los que tienen acá en responsabilidad. esta, para describir, porque no y veo acá cómo... mostrame toda, hacemos un paneo, así se ve todo. Ahí está. De un ahí lado lo vemos tenemos al ministro de la provincia de Buenos Aires, a la ministra nacional, al gobernador de la provincia, al presidente, tienen una responsabilidad de gestión. Acá vemos a Macri y a Bullrich, que no tienen ninguna responsabilidad de gestión, por lo tanto, lo que le pueda pasar al conjunto de la sociedad, la verdad que le importa a pocos, incluidos lo que veníamos hablando recién, grandes lobistas de grandes empresas, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, estamos viendo dos personas que no solamente no tienen responsabilidad de gestión, sino son grandes lobistas de empresas, fundamentalmente sabemos de dónde, ¿no?
Y después vemos acá dos A ver, personas. síganlo al ministro, por Y favor. después lo Síganlo, vemos a dale. Larreta, una persona que tiene responsabilidad de gestión, pero la verdad que la gestión la sigue por las encuestas y no por el sentido común. Mire, cuando hablamos de sentido común, tenemos que ser muy claros. Hace poco más de un año, todos aplaudieron de pie cuando en la Argentina, con 31 casos y solamente el 9% de las camas ocupadas, entrábamos en una cuarentena. Sí, En ese momento nos dedicábamos a correr Cercer, ¿se acuerda? sí. Hoy tenemos 15.000 casos. Dígame qué cambió. Entonces, me parece que el sentido común, me parece que la visión estratégica de tratamiento de una pandemia como esta requiere de una visión histórica. Si nosotros el año pasado, con 31 pacientes contagiados por día, entramos en una cuarentena como manera de proteger a la sociedad, ¿cómo podemos, y con el 9% de las camas de terapia ocupadas, cómo podemos decir hoy, con 15.000 casos por día, y con... En provincia, Por eso, 25. hablo de la provincia, con Sí. 15.000, porque allá por marzo recién estaba ciudad y provincia de Buenos Aires. Con 15.000 casos y con el 99%, en la ciudad colapsada, totalmente colapsada el sistema sanitario, podemos decir que podemos seguir aguantando y que estamos esperando y viendo cómo evoluciona la economía. La verdad que es una irresponsabilidad, la verdad que faltarle el respeto a los argentinos que durante 250 días Sí. estuvieron encerrados en sus casas y se bancaron Pero todas si lo y cada tuvieras que una de las discutir- consecuencias de una pandemia. Si lo Entonces, tuvieras que discutir en una mesa con Rodríguez Larreta, ¿qué pero le esas dirías? cosas no se discuten, el sentido común no se discute. Entonces, me parece que es de sentido común, no hay que ser epidemiólogo. Mire, si quiere hablamos de epidemiología, hablamos de las curvas. Aparte, no solamente que estamos pasando una situación de COVID, que ni siquiera es comparable a la del año pasado. El año pasado, cuando entramos en cuarentena, estábamos en la presencia de la primera ola. Ujú. Todo evento que se van surgiendo se llaman olas. Primera ola, segunda ola, son elementos autónomos. Cada ola tiene dos picos, un primer pico y un segundo pico que se da después, que es de menor intensidad y menor duración. En la Argentina, como tuvimos una cuarentena muy prolongada, esos picos se fueron alterando. Recién a final del año empezamos a entrar en el segundo pico. Por lo tanto, estamos en una situación epidemiológica mucho peor que en marzo del año pasado, porque no solamente estábamos atravesando el segundo pico cuando llegó la segunda ola, así que ahora estamos atravesando epidemiológicamente el final de la primera ola más la segunda ola. Por lo tanto, la situación epidemiológica es muchísimo peor. Y le vuelvo a repetir, hay que tener lucidez, hay que tener claridad y hay que tener, mire, la política puede perder cualquier cosa menos el sentido común. Entonces, si a los argentinos nos sometimos a 250 días de cuarentena porque empezamos con 31 pacientes contaminados y teníamos solamente el 9% de terapia intensiva ocupada, ¿qué podemos esperar con un sistema sanitario colapsado y 16.000 casos de infectados por día? Obviamente que la única solución que existe, la única, es profundizar las medidas restrictivas. Pero ¿qué tanto? No de manera... ¿Qué tanto? ¿Ir a una cuarentena o ir a más restricciones sociales que son donde se Mire, producen los contagios? para cada enfermedad hay diferentes tratamientos. Yo creo que en virtud de la revisión histórica de lo que venimos haciendo, yo creo que nosotros tenemos que cerrar 3 semanas de verdadera cuarentena. Porque a diferencia del año pasado, cuando todos decían un esfuercito más, ya estamos, ya llegamos, ya terminamos, nosotros decíamos, no, señor, ¿qué esfuercito? Esto recién empieza. Sí. Esto es una carrera de largo aliento. Aquellos que creen que un esfuercito más, 2 días más, una semana más, dale que llegamos, no entienden cómo funciona la evolución natural de una epidemiología. Entonces, de una pandemia, perdón. Entonces, en este momento, donde la situación epidemiológica es mucho peor que la primera ola, es mucho más esperanzadora porque ya estamos vacunando. La vacuna no es una promesa, es un hecho. Lo que no hay es disponibilidad, pero seguramente en el transcurso del tiempo vamos a ir mejorando la adquisición de vacunas. Por lo tanto, se necesita un cierre completo de 3 semanas. Sergio, 3 periodos de incubación. me quedo con esa frase. 3 semanas de cierre total es la opinión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. 2 minutos y volvemos con usted. ¿Puede ser? Sí, ¿Me claro, espera? por supuesto. Y no es solamente una opinión, es ser coherente con todo lo que hemos hecho el año Totalmente. pasado. Ya venimos. Señores, hace unos minutos Sergio Berni, ministro
de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dijo hay que cerrar por 3 semanas, pero cerrar fuerte por 3 semanas. Acá el equipo de Desafío 2021 le quiere hacer preguntas. Bienvenidos. Gracias. Pregunta sobre vacuna. ¿Qué pasa con la China? Hablaba, o con las vacunas chinas, aquí, sobre todo provincia de Buenos Aires, personal docente en principio, ahora ya mayores de 60, se vacunó con Sinopharm. Quien hoy vio la tapa de Clarín seguramente y está vacunado con Sinopharm está muy preocupado. No, no tiene por qué preocuparse. Le explico por qué. El espíritu del artículo era totalmente distinto. No estaba hablando de la eficiencia de la vacuna, sino de la comparación de un método de plataforma inmunológica con otro. Las vacunas de Estados Unidos son vacunas... Las vacunas chinas tienen una plataforma muy parecida a las vacunas originales. Recién usted hablaba, el doctor Dugan hablaba de las vacunas originales y de la etimología de la palabra vacuna, que viene de la vaca, porque allí se descubrió en la procedencia del estudio de la brucelosis, cómo la gente que ordeñaba generaba diferentes anticuerpos. Las vacunas chinas, casi al igual que las rusas, más o menos, tienen la misma plataforma que se vienen desarrollando en las vacunas. Un antígeno, un vector, algunos con un vector vivo, otro con un vector inerte, otro con un vector muerto, pero es la clásica vacuna. Mientras que las vacunas de Estados Unidos son las vacunas que tienen que ver con el ARN mensajero. Es una tecnología muy vieja, es una tecnología que empezó a describir una húngara, Catalina Caricó, que después, por esas casualidades de la vida, allá hace más de 30 años, se las ofreció por sobre todas las cosas a un bioquímico que estaba investigando sobre nuevas posibilidades de vacuna, que era Weissman, que hoy da la casualidad que es quien ha puesto esa tecnología en cabeza de Módena. En aquella época Weissman dijo que no, que eso no podía funcionar, y hoy vemos que la vacuna de Estados Unidos... Yo no sabía que venía la tecnología de hace tiempo, que ahora se ha reactivado. Más de 30 años. No sabía. Eso lo empezó a describir una húngara, como decía recién, Caricó, y en aquellos momentos se lo ofreció a, creo que Weissman yo lo conocí, estaba en la Universidad de Pensilvania, si no me equivoco, y en aquellos momentos subestimaron esa investigación. Bueno, hoy el ARN mensajero, a diferencia de estas vacunas que estamos hablando, lo que transporta es una información genética, le dice a la célula exactamente lo que tiene que hacer, a diferencia de las otras vacunas que le muestra el antígeno. Entonces, obviamente tienen una eficiencia mucho más importante, pero no se sabe a largo plazo cuánto es la capacidad inmunológica residual que le queda a esa vacuna, porque está todo en etapa de experimentación. Buen punto. Por eso siempre dijimos lo mismo, mire. Nosotros siempre decíamos, a mitad del año pasado, cuando todos decían que la vacuna no iba a llegar hasta fines del 2021, nosotros decíamos la vacuna van a estar en el 2020, y no porque hiciéramos esoterismo, sino porque estábamos en contacto, todo el equipo de la provincia de Buenos Aires, con el gobernador a la cabeza, estaba en contacto con las grandes investigaciones farmacológicas, y fue donde hicimos muchos estudios sobre la vacuna, la Sputnik, la rusa. Y era donde decíamos, es la mejor vacuna porque la plataforma que utiliza la Sputnik es la misma que dio gran resultado, por ejemplo, para contener el brote de ébola en Sudáfrica, cuando no había ninguna farmacéutica que pudiera dar con una vacuna efectiva. Entonces, hay un viejo axioma en la medicina que dice, lo simple siempre promete éxito. Cuando hablamos de eficiencia, por ahí pensamos, bueno, esta vacuna es mejor porque tiene el 80 y la otra tiene el 60 o esta tiene el 90. En realidad, toda vacuna que tenga una eficiencia por arriba del 50% es buena. Es buena. Entonces, obviamente que las diferentes combinaciones, una dosis, dos dosis, las diferentes etapas de combinación de una dosis con otra, lo que fundamentalmente puede llegar a influenciar es en el momento cuánto tiempo van a durar los anticuerpos, que es algo que hasta la fecha nadie lo sabe. Bueno, eso lo veremos el año que viene. Lo mejor es que nos podamos vacunar todo con la vacuna que sea este año. Perdón, Agustín, nos quedamos sin tiempo. Sergio Berni, gracias, muy amable. Gracias por haber venido. Y tomamos eso que dijo, 3 semanas de cierre total. Vamos a ver si... Pero es lógica pura, es sentido común. Totalmente. Es sentido común, acá no hay que ser especialista en nada, es sentido común. Yo creo que es lo mismo, yo creo que es así. Señores, cuando volvamos va a estar...